Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 9, Evangelio según San Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos 43 al 50. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 50. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia para oír la exposición de tu palabra. Como pueblo humilde ante ti, queremos el espíritu manso para no solo oír, sino hacer lo que tu palabra enseña. Danos luz, danos entendimiento en cuanto a estas cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Desde hace algunos domingos hemos estado considerando la doctrina de la autonegación. Hasta ahora hemos considerado que nuestro Señor espera que aquellos que son sus discípulos se nieguen a sí mismos y tomen su cruz y le sigan. Este es el tipo de discípulo que nuestro Señor Jesucristo quiere tener. Discípulos que manifiesten la gracia de la autonegación. Para muchos en nuestros días les suena raro que el Señor dijera semejantes palabras. Tal parece como si el Señor no quisiera tener discípulos. Ahora, si nosotros vemos el espíritu de nuestros días en contraste o comparándolo con la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, entenderemos por qué tal reticencia a lo que el Señor Jesús enseña. El apóstol Pablo enseña en 2 Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. ¿Cuál es la razón de tal peligro? Responde el apóstol, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Mis amados hermanos, no hay que tener internet para darse cuenta que estamos en esos días. Estamos en la generación donde encontramos como nunca antes hombres y mujeres amadores de sí mismos. El único interés que tienen es el de satisfacerse a sí mismo. Piensan de acuerdo a sus propios criterios y no a los criterios de Dios. Viven preocupados por sus derechos y no por sus deberes. Solo piensan en aquello que les da placer. Vivimos en la hora, en el tiempo del hedonismo. Ahora, esta actitud tristemente no está limitada a lo que nosotros vemos afuera en el mundo. Desgraciadamente, vemos tal actitud también en el contexto de la iglesia. Hoy en día nos enfrentamos a una iglesia que poco a poco
refleja cada vez más las ambiciones, las inclinaciones del mundo, más que la voluntad de Cristo. Mis amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo de cristianismo fácil, en el cual todo tiene que ser en derredor mío y no hay un precio que pagar. Solo algunos parecen poseer una gracia especial que los hace capaces de sacrificios por causa de Cristo, y donde la mayoría viven amándose a sí mismos. Vemos a ese grupo de hombres como gente exclusiva. Es triste, pero vemos en medio del pueblo de Dios personas que viven centradas en sí mismos, y lo triste es que sus conciencias no les advierte para nada del peligro. La autonegación, mi amado hermano, no es una opción. Es una gracia que necesariamente ha de manifestar todo aquel que ha sido redimido por Cristo. Esto es una advertencia del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos entonces cómo el conocimiento de esta doctrina es fundamental para nuestros días. Cito a Matthew Henry. Negarse a sí mismo es decirle al yo con mayúscula que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente. La autonegación es tristemente uno de los temas más olvidados y menos comprendidos de la palabra de Dios en la iglesia actual. Ahora, ya consideramos que la autonegación está en el corazón de toda verdadera religión y hace necesario que todo verdadero hijo de Dios no solo la conozca, sino la evidencie. También estudiamos la naturaleza de la autonegación y definíamos la autonegación con las siguientes palabras. La autonegación es una obra de la gracia de Dios mediante el cual, por amor a Cristo, deliberadamente escojo aquellas opciones que contradicen mi inclinación natural para promover el avance del reino de Dios, el bien de mis hermanos y mi propio crecimiento en la gracia. En el sermón pasado vimos que hay dos cosas que son importantes. Por un lado, la autonegación es una obra de la gracia de Dios. O sea, nadie podrá, por mucho que lo intente, en sus propias fuerzas, autonegarse, a menos que la gracia de Dios obre en esa vida. También consideramos que la autonegación usualmente tiene que ver con asuntos que no son pecaminosos en sí mismos. Hay asuntos que están dentro de la libertad cristiana que por amor a Cristo nos vamos a tener que autonegar. En la mañana de hoy queremos hablar sobre la lucha de la autonegación. Con esto nos referimos que para experimentar o evidenciar la autonegación, tenemos que cumplir demandas particulares y demandas universales. Hay demandas particulares que la autonegación pide y hay demandas universales. Tengan paciencia que voy a explicar mis puntos. Veamos en primer lugar que la autonegación tiene demandas particulares en la vida que pueden ser distintas de creyente a creyente. En pocas palabras, la autonegación por amor a Cristo va a demandar cosas de ti que a otro creyente no demandará. Va a demandar otra cosa. Así como cada uno de nosotros tiene maneras de pensar
gustos diferentes y vive situaciones diferentes. Así para cada creyente individual existe una manera distinta o una demanda diferente en la autonegación. De hecho, la etimología de la palabra despeja la incógnita. Es autonegación. Es la negación de uno mismo. Yo no puedo hacer en mi autonegación lo que otro creyente debe hacerla, él de manera particular. Cuando Cristo habló de la autonegación, se estaba refiriendo a un asunto que es individual y particular. Noten lo que dice el Señor una vez más en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismos, tome su cruz cada día y sígame. Esto es algo particular, esto es algo individual. Por tanto, es importante que a la hora de autonegarnos a nosotros mismos, no estemos mirando cuáles son las cosas que se debe negar mi vecino o qué cosas se está permitiendo mi vecino, sino primariamente lo que yo debería negarme. Vamos a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. Miren aquí el ejemplo de un hombre que vio el asunto de la autonegación como algo importante en la vida cristiana. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. Es más, vamos a empezar desde el versículo 24. Ya vimos parte de este texto la semana pasada. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta sección, el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de los Juegos Olímpicos. Y lo que tiene en mente es un deportista que durante 4 años ha estado absteniéndose de una serie de deseos con tal de lograr una meta. Eso lo vemos también en los deportes en nuestros días. Ahora estamos en el Mundial del fútbol, Los argentinos deben estar muy contentos, los mexicanos no tanto. Ahora, no importa los que ganaron ayer o perdieron. Yo les puedo garantizar que cada uno de esos deportistas que le están dando patadas a un balón, tuvieron que sufrir muchas cosas durante estos 4 años de preparación para llegar al punto donde están aquí. Ellos tuvieron que abstenerse de una serie de cosas para poder estar en forma, en buena forma, y así poder competir bien. Miren nuevamente cómo lo dice Pablo a partir del versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, hablando de los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible. Sepan ustedes que en los Juegos Olímpicos, en lo que está pensando el apóstol Pablo, el premio era simplemente una corona de hojas de laurel que se armaban y se le ponían. Ahora, no importa cuánta gloria ese hombre pudiera tener en los aplausos cuando ganó la competencia y cuánta alegría pudiera tener él cuando le pusieron la coronita de laurel, al siguiente día todos los deportistas empezarían a ver
su coronita de hoja de laurel cayéndose a pedacitos y las hojitas cayéndose. Y Pablo está diciendo, estos hombres y mujeres se abstienen de un montón de cosas por tener la gloria de una coronita de hoja de laurel. Nosotros, ¿por qué cosas nos abstenemos? Pablo está hablando aquí de todos aquellos esfuerzos humanos que hacían los atletas para ganar un premio, una corona que era corruptible. Tú me dirás, no, pero espérate un momentico, que ahora los deportistas sí ganan. Una medallita de oro. Aún esos, Jesús dice que poner su confianza en el oro, donde la polilla y el orín lo corrompen, es algo sumamente vano. Él resume toda su autonegación en los versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro. Esta es la manera en que el apóstol Pablo vivía. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se han imaginado ustedes a alguien que se le o cómo ustedes considerarían a alguien que se para delante de ustedes y te dice, yo soy campeón olímpico de boxeo del aire? Y tú dices, ¿cómo? Sí, yo me pongo así. No he perdido ni una batalla, ni una pelea he perdido nosotros. Yo he perdido. ¿Qué pensarías de tal persona? Probablemente pensaría que está loco. El boxeo en realidad necesita un contrincante de carne y hueso. Alguien en quien tú le golpees y él te golpee de regreso. Ganar implicaría que él no te golpee tanto a ti que tú se le golpees a él. No estoy defendiendo ningún deporte de contacto. Estoy usando la ilustración de Pablo. Pablo dice, de igual manera, yo tengo metas fijas y claras en mi autonegación. Yo no salgo en la vida cristiana como aquel que corre hacia ningún lado. Tengo una meta bien clara. Yo no golpeo al aire. Yo tengo un enemigo que quiero vencer, un enemigo que estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de verlo en el suelo. Él quería ser un ejemplo para la gloria de Dios. Él sabía que Dios lo había llamado como heraldo a exponer la palabra de Dios y lo último que quería era ser eliminado. Mi amado hermano, tú también eres un heraldo de Cristo. Tú también has sido llamado a luchar contra un enemigo furioso, a golpearlo y verlo en el suelo. Tu propio pecado. Él estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio y abstenerse, de la misma manera que lo hacían los deportistas por ganar una corona incorruptible. Él estaba dispuesto a hacerlo con tal de ver su enemigo en el piso. Ahora, vamos a ver dos deportistas. Uno que tiene la inclinación a ser gordito, y otro que tiene la inclinación por su formación genética a ser flaquito. El gordito tiene un problema. A él le encanta comer pizza. Estoy hablando de deportistas de verdad. El otro no le gusta mucho comer. A él, con un flan de aire, eso no existe, digo yo. Con cualquier cosita, él está bien. Ellos quieren ganar la competencia. Imagínatelo tratando de ir a las Olimpiadas para correr los 100 metros planos. Uno necesita perder grasa, el otro necesita ganar músculos. ¿Cuál sería la autonegación en el sentido deportivo para cada uno de estos? Él tiene que ponerse un zipper en la boca
comer menos, correr más. El otro tiene que comer proteínas, aunque no le guste, tiene que tener una dieta balanceada y fuerte en fibra para ganar masa muscular. Probablemente ve al flaquito y le dice, oye, qué bien te va, qué bueno es que tú tengas esta forma física, cuando no sabe cuánto le cuesta a él ganar un poco de peso. Y este flaquito ve al otro más musculoso y puede decir, wow, si yo fuera como él, mira qué fuerte se ve, mira cuánta fibra hay en esos músculos, cuando no sabe cuánto le cuesta a este. Lo mismo pasa, mi amado hermano, con la vida cristiana. Cada uno de los que estamos aquí tenemos luchas particulares con nuestra carne. Cada uno de nosotros sabe con lo que está luchando, y me imagino que tú lo debes saber. Porque si tú no sabes con lo que tú tienes, cuáles son tus inclinaciones pecaminosas, tú no estás luchando. Vamos a ponerlo en el orden de la iglesia. Aquí tenemos dos cristianos. Uno que le encantan las fiestas. Todos los días tiene una actividad en su casa. Él invita a los hermanos de la iglesia. Todo el deleite de este hermano es invitarlos y que vayan a comer a su casa y pasar un tiempo hermoso de comunión. Tenemos a otro hermano. El hermano, ¿cómo se llama el que le gusta vivir trancado? Ermitaño, gracias. El hermano ermitaño. Todo lo que este hermano desea es llegar a su casa los domingos, hacer el culto familiar con su familia, estar 2 horas explicándole a sus hijos de las Escrituras, luego que los acuesta y ya todo el mundo está durmiendo, tomar la mortificación del pecado de John Owen y leerlo. Ese es el deleite de ese hermano. ¿Cuál sería la autonegación en cada uno de estos hermanos? Aquel que le gustan las fiestas, le recomendaríamos que por favor se detenga un poquitico, que se tome el domingo para ir a su casa, atender a su familia espiritualmente hablando y tomar un buen libro cristiano y leerlo. Probablemente mientras está haciendo eso, él se va a preguntar, ¿y cómo estarán en la casa de fulano? Ay, si yo pudiese, si alguien viniera, aunque no me pregunte si puede venir. Pero él está allí leyendo su libro. Para él es un dolor el no estar en la fiesta con su hermano. Aun cuando crezca en la gracia, fruto de su estudio y que su familia aumente su conocimiento bíblico. Pero aquel otro hermano, lo que debe hacer es tomar su libro, cerrarlo, ponerlo e ir a casa de un hermano para que pueda ayudar a los otros con todo el conocimiento que ha adquirido, fruto de haber estudiado las Escrituras. Ven, mis amados hermanos, cómo las demandas de la autonegación pueden ser particulares, diferentes para cada uno para cada creyente. Ahora les puedo garantizar una cosa. El dolor es parte de la autonegación. Muchas veces nosotros miramos a las personas en sus autonegaciones y las vemos fáciles, pero nosotros no sabemos lo que a esa persona le duele autonegarse algo. Muchas veces, mis amados hermanos, Dios va a escoger aquello que más amamos para que tú puedas probar el estado de tu propia alma. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, vemos una petición única, singular en todas las Escrituras. Vemos a Dios pidiéndole a Abraham que sacrificara a su hijo. Por cierto, eso es una petición que solo Dios le ha pedido a un ser humano, Abraham. Y no se lo pedirá, y te lo puedo decir con bastante convicción, a otro ser humano. Lo digo porque el presidente Obama
y yo lo respeto, aunque no esté de acuerdo con él, en la ignorancia de las escrituras que él tiene, citó este caso para desacreditar las escrituras. Obviamente él no sabe de Biblia. Y con todo el respeto lo digo. Dios estaba viendo en Abraham algo que no le agradaba. Este hombre había anhelado por muchos años el tener un hijo. Y ahora la dádiva de Dios era más importante para Abraham que Dios mismo. En otras palabras, Abraham había sustituido el amor que debía tener solo hacia Dios por su amor a Isaac. Dios entonces le pide que lo sacrifique. Dios quería enseñarle a Abraham una lección. Hasta que las cosas que más apreciamos en nuestro corazón no sean sacrificadas delante de Dios, hasta lo más precioso que hay en tu corazón, no deje de ocupar ese lugar, el lugar de Dios, y solo Dios lo ocupe, tú deberías sacrificar tal cosa. Mis amados hermanos, lo que está detrás de la autonegación no es otra cosa que el sacrificio a nuestros ídolos. Cada uno de los que estamos en este recinto acá, tristemente tiene ídolos que sacrificar. Puede ser en tu caso tu trabajo, tu negocio, la televisión, las telenovelas, tus propios hijos, tus padres, tu hermano. Todos tenemos ídolos. Nosotros decimos y cantamos, Cristo es todo. Es aquí donde tú y yo evidenciamos que en realidad Cristo lo es todo. Si no estás dispuesto a sacrificar tus ídolos, no deberías cantar tal canción. Ese ídolo sí lo es todo para ti. Así que Dios toma a Abraham y le dice, Abraham, toma a tu hijo, tu único, y tendrás que sacrificarlo. Lo interesante de este texto es que Dios probó a Abraham por 3 días, pensando que su hijo moriría. Si vas a Hebreos, verás que Abraham tenía la convicción de que mataría a su hijo. La conclusión a la que él llega, Dios tiene poder para resucitarlo. Porque este es el hijo de la promesa. Dios no falla. Dios no incumple sus promesas. La promesa es en este hijo. Algo hará él. En él confío. Y llevó a su hijo. Y cuando fue a levantar su cuchillo, cuando fue a bajar el cuchillo que había levantado, Dios le detiene y provee para el sacrificio. Mis amados hermanos, ¿y qué de ustedes y de mí? ¿Será que Dios en esta mañana está pidiendo que sacrifiquemos a algunos de nuestros ídolos? ¿Sabes una cosa? Una de los asuntos más difíciles en la vida cristiana es el de identificar cuáles son los ídolos de mi corazón. Podemos disfrazarlos de diferentes maneras. Podemos disfrazarlos de tal manera que hasta parezcan piadosas, cuando en realidad es un ídolo en el corazón. ¿Sabes lo que Dios te está pidiendo a ti y a mí? Que tomemos nuestro cuchillo y lo sacrifiquemos por amor a Cristo. A lo mejor antes de bajar el cuchillo, Dios te pide que no hagas tal cosa, que Él sea provisto para el sacrificio. Pero déjame decirte una cosa, a lo mejor en tu caso o en el mío, Dios dejará que el cuchillo llegue hasta abajo. Mis amados hermanos, es aquí donde nosotros probamos nuestro real amor hacia Cristo. Cuando descubrimos que hay algo en nuestro corazón que ha sustituido a Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Qué es lo que te da confianza en la vida?
¿Qué es lo que te da esperanza? ¿Qué es lo que te llena de amor y satisfacción? Esas cosas solo las puede dar Dios. Si hay algo en esta vida que provee estas cosas para ti, ese es tu ídolo. Si algo te es quitado y te deprimes y lloras y pataleas, así decimos en Cuba, y te pones bravo con Dios, ¿sabes qué es eso? Evidencia de que ese es tu ídolo. ¿Sabes lo único que no nos puede faltar a ti y a mí? Cristo. Todo lo demás puede faltar. Ahora, ya vimos que hay demandas particulares en la autonegación. Ahora viene la parte fuerte del sermón. No todo el mundo, no todo predicador, y yo yo estoy haciendo una comparación entre las miles, millones de predicadores que hay, escogerían un texto como el que voy a leer para predicarlo a su iglesia. No muchos, John MacArthur o tal vez otros, algunos más. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9, versículos 43 al 50, ya lo leímos hace un momento. De hecho, hay un sermón muy bueno de Sugel Michelin, por favor véanlo. No le iba a decir a ustedes que lo vean antes del mío, porque si no iban a ver el mío. Se lo digo ahora para que lo vean después. Marcos capítulo 9, 43 al 50. Amado hermano, cuando digo de demandas universales, es que esto se nos manda a todos los cristianos, a todos los que estamos aquí que hemos sido redimidos. El del ejemplo que puse del gordo y del flaco, del que va a casa y no, ahí son particulares. Cada uno sabe cuáles son las cosas que se tienen que autonegar. Aquí, todos nosotros, todos los que somos cristianos, tenemos que cumplir esto. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es obvio, mi amado hermano, que lo que encontramos aquí es lo que en español llamamos una metonimia. O sea, se le da un nombre a una cosa con otro nombre para dar una enseñanza. El Señor Jesús obviamente no espera que saquemos nuestros ojos físicos o nos cortemos nuestras manos físicas o algunos de nuestros pies. Un hombre ciego podría cometer adulterio aunque fuera ciego, porque el adulterio, como todo otro pecado, es algo que vive en el corazón. Cuando el Señor se refiere a la mano, a los pies, a los ojos, está hablando de la carne, de los sentidos que son un vínculo, un medio para hacernos caer. Las manos significan lo que hacemos, los pies a donde vamos y el ojo, obviamente, aquellas cosas que vemos. Lo que encontramos aquí, mi amado hermano, es una seria advertencia a velar en nuestra vida la manera en que andamos y vivimos para encontrar cualquier potencial que puede hacernos caer o que nos ha hecho caer. La palabra caer es la traducción de una palabra griega que estoy seguro que cuando yo se la diga, ustedes van a captar rápido porque
De ahí proviene una palabra en castellano. Es la palabra griega escandalice. De ahí viene nuestra palabra castiza, escándalo. Escándalo significa caer hasta el piso. No está hablando de un tropezón. No está hablando, en Cuba le llamamos un boniato. O sea, es como si hubiera algo en el piso que de pronto tropezamos. No es de eso de lo que está hablando nuestro texto. Esta palabra se usaba para hablar cuando alguien ponía un lazo o ponía una piedra en el camino con la intención de que alguien cayera hasta el suelo. Al Señor usar el término tu mano, tu pie, tu ojo, está enfatizando la idea de pecado en tu vida. Cuando habla de que tu mano, tu pie, es que el pecado está cerca de ti, no es algo que está fuera, no depende de las circunstancias, Satanás, las malas compañías. Esos son medios que pueden ser usados en ocasiones, fruto de tu negligencia espiritual y que pueden alimentar tu pecado, pero tu pecado no es por esas circunstancias, no es por Satanás, no es por las malas compañías, el pecado mora en ti. En el caso del inconverso, el pecado es un pecado reinante, o sea, gobierna y dirige el corazón de esa persona. El inconverso ve un texto y el que manda es el pecado. No es que tú no entiendes, Joel. No es que mira esta y esta y esta y esta circunstancia. Bueno, déjame decirte que Dios, que conoce toda circunstancia posible, dice que tal conducta es pecaminosa y por tanto tú debes abandonarla. No es que yo no puedo, claro, el pecado es reinante en tu caso. En el caso del cristiano, ya no es un pecado reinante, es un pecado remanente. No sé si se dieron el juego de palabras. Las dos empiezan con R. Ok, entendieron el jueguito. Es un pecado remanente. O sea, ya ese pecado no gobierna en el corazón del cristiano. Cristo le ha liberado del gobierno del pecado. Ahora el pecado sigue morando en el corazón y ahora es tu peor enemigo. Déjeme hacer una aclaración. Nadie debe llegar a la conclusión de que Jesús está enseñando que nunca el pecado es intencional de nuestra parte. Nadie debe decir, mi mano me hizo caer. Mi pie me hizo caer. Mi ojo me hizo caer. Como algo que hacemos sin querer. Esto fue un simple error. Mi amado hermano, la manera en que Dios ve el pecado es que el pecado, aunque puede ser inesperado, es algo que siempre hacemos intencional y racionalmente. A veces usamos Hebreos 6 y decimos, no, porque si pecáramos intencionalmente, bien, yo te aseguro una cosa. Yo sé lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Y no es que hay pecados intencionales y pecados no intencionales. Si vemos el contexto, está describiendo a cada uno de nosotros cuando pecamos. Siempre pecamos intencionalmente. Nadie podrá pararse delante de Dios y decirle, mira, fue sin querer, lo hice sin querer, no es mi culpa. Dios te mirará a la cara en Cristo y te dirá, de verdad que fue sin intención. Siempre el pecado es intencional. Así que nunca vean la imagen, no, mira mi mano me hizo caer. Hay tres enseñanzas que se encuentran detrás de la palabra del Señor Jesús en estas palabras. Primero, la vida presente. Oye esto, este es el centro de lo que está enseñando Jesús. La vida presente, tal como tú la ves ahora, no es lo único que hay. Estamos destinados para la eternidad. Nótense, y esto es repetitivo del Señor Jesús, y no que todo tu cuerpo descienda o sea arrojado al infierno.
o su contraparte, es mejor entrar al cielo. La palabra que Marcos usó para referirse al infierno es la palabra Gehenna. Déjame aclararlo. ¿Sabe de lo que voy a estar hablando ahora, mi querida visita? Amigos que nos visitan, voy a estar hablando de un tema no muy popular, del infierno. Y créeme que lo hago con mucho dolor, porque sé que aquí hay personas que si hoy murieran, irían al infierno. La palabra griega que usó Marcos fue Gehenna. Alrededor del año 750 a.C., el trono de Judá fue ocupado por un hombre impío llamado Acaz. Una de las atrocidades que hizo este rey idólatra fue el de sacrificar a sus propios hijos al dios amonita Moloch. Ya en sermones anteriores he hablado de esta práctica. Era una esfinge con una especie de bandeja de metal en la mano, la ponían al rojo vivo, y los que adoraban a este dios tomaban a su bebé y lo lanzaban a esa plancha de metal que estaba al rojo vivo. Eso hizo un rey de Judá. Eso se celebraba en un valle que se llama el Valle de los Hijos de Hinnom. Este rey fue sucedido por su hijo llamado Ezequías. Este fue un hombre temeroso de Dios y abolió las prácticas idolátricas de su padre. Pero la muerte de su hijo lo sucedió. A la muerte de Ezequías lo sucedió su hijo Manasés. Un hombre piadoso puede tener hijos impíos. Este hombre volvió a las prácticas de su abuelo y también sacrificó a algunos de sus hijos en el valle de Hinnom. Manasés murió y lo sucedió Amón. Fíjense qué tan impío era que le puso el nombre de un dios a su hijo. Estoy con los hijos enredados hoy. Fíjense que Manasés fue tan impío que le puso a su hijo el nombre de un dios pagano, Amón. Él volvió a todas las prácticas idolátricas de sus abuelos. Cuando muere Amón, le sucede uno de los hombres, para mí es el rey más piadoso que tiene la historia de Israel, Josías. Él cerró el valle de Hinnom a tales prácticas y lo que hizo fue hacer allí el vertedero, el basurero de Jerusalén. Así que toda la basura, los animales muertos, lo echaban allí y alguien mantenía el fuego. Por eso Jesús dice el fuego que nunca se apaga, de tal manera que la basura fuera quemada. No se celebró allí más esos sacrificios. Mis amados hermanos y amigos, hoy se utiliza la palabra infierno con mucha liviandad. Se habla con mucha tranquilidad del infierno. Por ejemplo, los alemanes hablaron del día del infierno cuando el general Patton entró con la división acorazada a Berlín por todo el destrozo que hizo. En diciembre del año 1990, cerca de Chattanooga, Tennessee, se produjo un tremendo accidente donde se chocaron en cadena 75 vehículos, dejando un saldo de 15 muertos y una hilera de carros de 5 kilómetros y 186 heridos. En las noticias se habló del día del infierno. Y la primera noche de bombardeos en la guerra del Golfo Pérsico en 1991, el comentarista o el corresponsal de CNN, Bernard Shaw, comentó a los televidentes: es como estar en medio del infierno.
Mis amados hermanos, todos esos comentarios vinieron de personas que no saben lo que es el infierno. El infierno no es como una brigada acorazada entrando en una ciudad y destruyéndolo todo. El infierno no es una serie de choques, no importa que tantas personas puedan ser afectadas, ni es un bombardeo. El infierno, no tengo palabras para describirlo. Muchos les gustaría que el infierno no existiera. A principios de los 60, 70, John Lennon compuso una de las canciones más depravadas de la historia de la música. Imagine. Voy a citar algunas palabras. Imagínate que no existe el cielo. Es fácil si haces el intento. Sin un infierno bajo nuestros pies y sobre nosotros solo el firmamento. Qué lindo. He aquí la filosofía de la vida que muchos prefieren asumir. De la nada venimos y a la nada volveremos. No hay nada en el medio. No hay un cielo, no hay un infierno. En contraposición a John Lennon, Dios dice, hay un cielo y hay un infierno. Y no querrás estar allí. Si no, pregúntale a John Lennon hoy. Él está en ese lugar. Mis amados hermanos, yo sé que estoy entrando en un terreno que para muchos es odioso en extremo. El concepto de un castigo en la sociedad se ha convertido en un tabú. Muchas personas consideran que la idea de castigar es barbárica y primitiva, algo que debe ser totalmente erradicado de una sociedad civilizada. Y si a eso añadimos el relativismo moral que permea la mentalidad de nuestra generación, entendemos por qué esta enseñanza bíblica del juicio y el castigo resulta tan chocante. Dice alguien, la creencia más fundamental en la cultura americana es que la verdad moral es relativa a cada conciencia individual. Consecuentemente, nuestra cultura no tiene problemas con un Dios de amor que nos apoya sin importar cómo vivamos, pero objeta fuertemente la idea de un Dios que castiga a las personas por sostener sinceramente sus creencias, aun en el caso de los que estén equivocados. Veamos algunas enseñanzas de la Biblia en cuanto al infierno. No tienen que buscarlo, solo escuchar. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo muchas cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El texto es claro, no se está hablando del purgatorio, se está hablando del infierno. Hay personas que sufrirán amargamente en el infierno. Hay personas que en el infierno sufrirán un poco menos. El infierno permite que la justicia sea hecha. Imagínate, porque aquí están los testigos de Jehová que dicen, no, que el infierno no. Lo de la voz finita es un poco de teatro. No hay infierno. Ya con que todo el mundo se muera ya es suficiente castigo. Eso no es justo. Supongamos que yo sea un falso y que yo no ame a Dios de verdad y que lo que merezca sea la condenación. Compárenme junto con Adolfo Hitler. Él fue responsable, solo en cuanto a los judíos, de matar a 6 millones de judíos. Imagínense que toda la condena que Dios ha dispuesto es la aniquilación. Yo, que no he matado a nadie, que me da lástima y lloro cuando mato una cucaracha porque mi mujer me lo pide, yo no he matado a nadie, voy a recibir el mismo castigo que Adolfo Hitler.
tal cosa no es justo. Yo no he matado a nadie. Adolfo Hitler es responsable de la muerte de más de 6 millones de personas. El infierno permite que cada uno reciba según ha hecho. Ahora bien, de acuerdo al texto, ¿sabes quiénes irán peor? Aquellos a quienes mucho se le ha dado. Jovencito que estás aquí, tú vienes cada domingo, me interesa poco si es obligado o es con felicidad. Y cada domingo delante de ti se habla de Dios y de su salvación. En comparación con otros, Dios te ha dado mucho. Ese es Jesús hablando. Él dice que la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio es mucho. Dios te ha dado mucho. Dios te ha hablado cada mañana y puede ser que cada vez que este miserable pecador se pare en este lugar, tú cierres tus oídos y no oigas ni una palabra. Aún así, Dios te ha dado mucho. Dios te demandará mucho. Puede ser que alguien aquí diga, no puede ser que Dios me haya creado para mandarme al infierno. Déjame decirte que sí puede ser. Él es soberano sobre toda su creación. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo y de todos. No deberás decirle a Dios qué es lo que Él va a hacer. Él ha determinado crearte en el mundo de Él. Y Él ha determinado lo que está bien y lo que está mal. Él espera que tú vivas para su gloria. Y Él ha determinado que todo aquel que no lo haga y no crea en Cristo, la provisión, porque mira, eso sí nadie lo ve. Cuánta injusticia que Cristo venga a morir por pecadores que no lo merecen. Eso sí no lo ven. Él no solo proveyó los medios, Él proveyó la persona, el sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nadie puede culpar a Dios. Él proveyó la solución. Ah, pero yo no la quiero. Bien, Dios ha determinado que Él va a castigar. Él no dará por inocente al culpable. El castigo será proporcional al conocimiento y a las oportunidades. Esa es la luz de esta realidad que Cristo pronunció un juicio tan severo contra las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Cristo había elegido esas ciudades para hacer grandes milagros allí y no creyeron. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicia y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablándole a los líderes religiosos de su tiempo, que tenían conocimiento de las Escrituras, pero que no las ponían en práctica, sino que las torcían con fines egoístas. Cristo les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador serán castigados, pero no todos al mismo grado.
mientras mayores sean los privilegios, mayor es la responsabilidad. Aunque algunas de las figuras que se usan o que fueron usadas por el Señor Jesús son metafóricas, eso no suaviza la realidad del infierno, más bien la recrudece, porque la realidad siempre es peor que aquello que se ha comparado, con que se ha comparado. El infierno es un castigo, es un lugar de castigo justo y terrible. La Biblia nos revela cómo un ser perfectamente bueno también es un ser perfectamente santo y justo, que de ningún modo dará por inocente al malvado. Si él fuera indiferente a la maldad y a la injusticia, no sería bueno en ningún sentido. Y como una imagen creada, como una criatura creada a la imagen de Dios, es fácil entender lo que estamos diciendo. La pregunta es, mi amigo, mi hermano, mi amigo, ¿qué está impidiendo hoy que vengas a los pies de Cristo? ¿Es algún concepto personal? ¿Algún pecado en particular? Jesús dice, arráncalo. Yo sé que tú no tienes la fuerza para hacerlo. Sé que te estoy pidiendo algo que excede a tus capacidades y a tus fuerzas. Pero déjame decirte que en Cristo hay poder para hacerlo. Ruega a Cristo que te libere de tu pecado. Ahora, no solo nos enseña este texto que luego de la muerte hay más. También el texto nos enseña que la guerra espiritual es de eso de lo que habla Jesús. Va a evidenciar la realidad de nuestra salvación. Jesús está hablando, usando aquí una ilustración que usó en el Sermón del Monte, la de la sal. Y pone el ejemplo de una sal que se vuelve insípida. La sal no se puede volver insípida. Obviamente está usando una hipérbole ahí. De hecho, lo que está diciendo es que si tú eres cristiano, hay algo que no puedes perder, tu salinidad. Eso es imposible. El ejemplo que pone el Señor es de algo que no puede cambiar su capacidad. Tú y yo somos en este mundo la sal de la tierra. Por tanto, cuando identificamos en nosotros cualquier cosa que nos hará caer, lo cortaremos de nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que te hace caer en el pecado? ¿Qué es lo que impide que tú crezcas espiritualmente hablando? Cristo te ordena que lo arranques, que lo quites. Y Dios en Cristo te ha librado para que tú puedas hacer tal cosa. Como alguien del pasado señala, vez tras vez debemos repetir esto. Es imposible que haya un avivamiento espiritual de la gracia en el creyente que sea verdadero y permanente mientras tengamos pecados ocultos en el corazón sin mortificar. Déjeme decir esto con cuidado. Pero la experiencia me dice que en esta sala hay personas que profesan la fe y que tienen pecados ocultos en el corazón. Joel, todos pecamos. Sí, yo no estoy hablando de que todos pecamos. Mi experiencia me dice que aquí hay personas que profesan ser cristianos y hay pecados no mortificados, abrazados, mimados y queridos en el corazón. No se ven. Lo que se ve es alguien que viene, canta, levanta las manos, si las levanta, pero tiene vida doble. Cristo te ordena que lo arranque. Yo no soy profeta,
Fíjense que yo estoy diciendo, Dios me ha dicho, yo no dije eso. Yo dije que la experiencia me dice que en este salón hay creyentes que tienen pecados en el corazón que no están dispuestos a mortificarlo. Cristo te ordena que si tu ojo, tu mano, tu pie, lo que sea, te es ocasión de caer, debes arrancarlo. Yo no lo puedo hacer por ti. Fíjate, dice Jesús, si tu mano, si tu pie, si tu corazón, si tu ojo puede ser la envidia, puede ser la lujuria, puede ser la pornografía, puede ser la pereza, puede ser la tacañería, cualquier pecado. Si tú lo tienes en tu corazón, tú debes mortificarlo. Mis amados hermanos, la vida cristiana no es una receta. Me encantaría tenerla y poder decirle, miren, 1 hora de presencia en el culto a la semana, 15 minutos de lectura de las Escrituras, 10 minutos de oración y todos tus problemas serán solucionados con el pecado. La Biblia no presenta esa receta. Lo que Cristo dice es, córtatelo. Tienes que tomar la resolución de renunciar en Cristo, por medio de Cristo y en dependencia del Espíritu Santo de ese pecado. Pablo dice en Romanos 8:13 que si vives conforme a la carne, moriréis. El vivir conforme a la carne es un síntoma inequívoco de que no se tiene la salvación que Cristo ofrece en lo absoluto. No somos salvos por mortificar la carne, pero si has sido salvado, tú y yo debemos mortificar la carne. ¿Cómo sabemos que un niño está vivo? No sé cómo se dirá en otros países. Gorgojea, o sea, como hace una bebé por aquí que viene cada domingo. No está hablando. Yo le digo a la mamá que está predicando junto conmigo. Uno la ve hablando, uno lo ve gateando, uno lo ve llorando. Esas son las expresiones de que hay vida. La salvación da vida en el corazón y puede verse en un creyente. Cuando un pecador ha sido vivificado porque se percibe en él una lucha en pos de la santidad, un deseo de hacer el bien y un pesar cuando no camina del todo bien, ahí hay vida. Por eso dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es evidencia de que hay vida. El teólogo John Owen nos dice, el vigor, el poder, el descanso de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de la carne. A menos que estés en pie de lucha, que no estés golpeando al aire, que sepas cuáles son tus inclinaciones pecaminosas y que tú les des, no habrá un crecimiento en la gracia. Lo último que enseña Jesús, y ahora sí estoy terminando. El pecado es una fuerza destructiva que no debe ser acariciada. Se debe ejercer violencia. Nuevamente estoy usando ahora una metáfora yo. Pablo lo utiliza, el término que Pablo utiliza en Romanos capítulo 8 y Colosenses capítulo 3, 5 es hacer morir. Aquí no podemos simplemente darle una amenaza al brazo. ¿Entienden? Hay creyentes que amenazan sus tentaciones. Como, oye, te voy a cortar. Si lo vuelves a hacer, te corto. Y lo vuelves a hacer. Te voy a cortar la verdad la próxima vez. Y lo que le hace es un rasguñito. Hay creyentes que se rasguñan simplemente su ojo y su pie. Tal cosa con el pecado es una simple caricia.
Debemos tomar la determinación, en dependencia del Espíritu, de renunciar a ese pecado que tanto amamos. En palabras de Jerry Bridges, pecados respetables. Y mortificarlo. Debemos dejar de alimentarlo. ¿Qué es lo que está alimentando tu pecado, mi hermano? Córtale el alimento. Concluyo con Hendrickson. La tentación debería ser arrojada inmediatamente y de una forma definitiva. Perder tiempo es mortal. Las medidas tomadas a medias causan estragos. La cirugía debe ser radical. En este mismo momento y sin ninguna vacilación, hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro y descartar los hábitos pecaminosos. En la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente. Dando golpes al aire no sirve. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te damos gracias una vez más por las enseñanzas de tu palabra. Concédenos, oh Señor, que en este tema tan importante de la autonegación, nosotros elijamos la obediencia a ti, a cualquier pecado amado y conocido. Danos una pasión santa. Danos un deseo de glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.